Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy absolutamente emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos de lleno en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les fascina, el deslumbrante mundo del espectáculo turco. Y siendo aún más específicos, en esta ocasión vamos a centrarnos en una de las actrices más queridas, aclamadas y por supuesto, talentosas de toda Turquía, la radiante y encantadora Demet Özdemir. Demet es sin duda alguna una figura que irradia carisma, que posee un talento actoral innegable y que, como si fuera poco, su vida amorosa siempre se encuentra bajo la lupa de los medios y la atención del público. Hoy nos aventuraremos a desentrañar un poco más sobre ella, pero lo haremos desde una perspectiva un tanto inusual y diferente, analizaremos lo que sus exparejas han revelado sobre ella a lo largo del tiempo. Sí, tal como lo escuchan. Vamos a indagar en esas pequeñas confesiones, en esos detalles que han salido a la luz en diversos momentos y que, en conjunto, nos ofrecen una idea más completa, rica y detallada de quién es realmente Demet Özdemir detrás de las cámaras, lejos de los sets de filmación y las alfombras rojas. Pero antes de sumergirnos por completo en este fascinante tema, como es costumbre, quiero extenderles una cordial invitación a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse absolutamente ninguno de nuestros próximos vídeos, que estarán repletos de análisis de series turcas, jugosos chismes de celebridades y todo lo relacionado con este universo tan cautivador. Venga, no lo piensen más y únanse a esta gran familia que estamos construyendo juntos. ¡Excelente! Ahora que hemos cubierto los anuncios importantes, empecemos de una vez. Demet Özdemir, como todos sabemos, es una figura pública de renombre y, como tal, su vida amorosa siempre ha sido objeto de un gran interés por parte de los medios y sus seguidores. A lo largo de los años ha mantenido relaciones con varios hombres conocidos en el mundo del espectáculo turco, y aunque generalmente es bastante reservada y discreta al respecto, algunos de sus ex han compartido, ya sea de manera directa o indirecta, detalles que nos permiten vislumbrar cómo es ella en una relación, qué valora y qué espera de sus parejas. Para comenzar, hagamos un breve repaso por algunas de sus relaciones más sonadas y que capturaron la atención del público desde el inicio. Uno de los primeros romances que se robó los titulares y generó un gran revuelo fue su relación con Yusuf Zim. En aquel entonces ambos eran jóvenes y prometedores actores, con un futuro brillante por delante, y su noviazgo fue seguido muy de cerca y con gran entusiasmo por sus fans, quienes veían en ellos a la pareja perfecta. Si bien su relación no perduró mucho tiempo, algunos medios turcos reportaron, tras la ruptura, declaraciones de fuentes cercanas a Yusuf que sugerían que Demet era una persona extremadamente ambiciosa y centrada en su carrera profesional. No hay absolutamente nada de malo en eso, por supuesto, pero al parecer esta característica generó cierta tensión y desequilibrio en la relación. Se decía que ella priorizaba constantemente sus proyectos profesionales, lo que dificultaba enormemente mantener un equilibrio saludable entre su vida personal y laboral. A continuación, en la línea de tiempo de sus relaciones, pasamos a su romance con Sekin Özdemir. Esta relación también fue muy comentada y seguida de cerca, ya que ambos eran considerados una pareja muy atractiva y carismática. Sin embargo, lamentablemente esta relación también llegó a su fin, y es aquí donde las cosas se ponen un poco más interesantes y reveladoras. Después de la ruptura, comenzaron a circular rumores y especulaciones sobre los motivos de la separación. Algunos medios afirmaron que Sekin, en conversaciones privadas con amigos cercanos, había mencionado que Demet era una persona muy intensa y emocional. Parece ser que ella se entrega por completo y con gran pasión en una relación, lo cual puede ser maravilloso y muy valorado por algunos, pero también puede generar mucha presión y expectativas poco realistas. Al parecer, Sekin no pudo lidiar con esa intensidad emocional y prefirió tomar distancia para evitar conflictos mayores. Ahora, llegamos al punto álgido de nuestra investigación, su matrimonio con Ozan Koç. Esta relación fue sin lugar a dudas la más pública, mediática y comentada de todas. Su boda fue un gran acontecimiento en Turquía, un evento que paralizó al país y que parecía indicar que Demet finalmente había encontrado la felicidad y la estabilidad en el amor. Lamentablemente su matrimonio duró poco más de un año, y su divorcio sorprendió y entristeció a muchos, quienes creían que su amor era para siempre. Es aquí donde las revelaciones de sus ex se vuelven aún más interesantes y dignas de análisis, porque si bien Ozan nunca habló directamente ni públicamente sobre los motivos del divorcio, amigos cercanos a él filtraron información a la prensa,
proporcionando una perspectiva interna de lo que pudo haber sucedido. Según estas fuentes anónimas, Othman se sentía un poco eclipsado por el éxito y la fama de Demet. Parece ser que él luchaba internamente con la idea de ser percibido como el esposo de Demet Özdemir, en lugar de ser reconocido por sus propios logros y méritos profesionales. Además, se rumoreaba que Demet tenía una personalidad muy fuerte, decidida e independiente, lo que a veces chocaba con la de Othman, que era más tranquilo, complaciente y relajado. Estas diferencias en sus personalidades y estilos de vida, al parecer, fueron minando la relación poco a poco, hasta que se hizo insostenible y la ruptura se convirtió en la única opción viable. Es sumamente importante recordar que estas son solo versiones y rumores que circulan en los medios de comunicación. No podemos asegurar con total certeza que sean completamente ciertos ni que representen la verdad absoluta, pero sí nos brindan una idea general de las posibles dinámicas que se desarrollaron en las relaciones de Demet Özdemir y de los desafíos que pudo haber enfrentado en el ámbito amoroso. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, basándonos en lo que sus exparejas, o personas cercanas a ellos, han revelado, podemos deducir que Demet Özdemir es una mujer ambiciosa, intensa, emocional, decidida y con una personalidad fuerte y carismática. No es ninguna sorpresa que sea una actriz exitosa y reconocida, ya que todas estas características suelen ser comunes en personas que triunfan en el mundo del espectáculo y que alcanzan sus metas con determinación y perseverancia. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que las relaciones son increíblemente complejas y multifacéticas, y que cada persona tiene su propia perspectiva, sus propios valores y sus propias necesidades. Lo que una persona considera una cualidad admirable y valiosa, otra puede considerarlo un defecto o una fuente de conflicto. Lo más importante es que Demet Özdemir se sienta feliz y realizada, tanto en su vida personal como profesional, y que encuentre a alguien que la ame y la acepte tal como es. Además, quiero enfatizar que no estamos aquí para juzgar a Demet ni a sus exparejas. Simplemente estamos analizando la información que ha salido a la luz para tratar de entender un poco mejor su personalidad, sus relaciones y los desafíos que ha enfrentado en el amor. Todos tenemos nuestras propias virtudes y defectos, y todos cometemos errores a lo largo de la vida. Lo importante es aprender de esas experiencias, crecer como personas y seguir adelante con optimismo y esperanza. Personalmente creo que Demet Özdemir es una mujer talentosa, hermosa e inspiradora que tiene mucho que ofrecer al mundo. Espero que siga cosechando éxitos en su carrera y que encuentre la felicidad en el amor, que se merece lo mejor y que logre construir una relación sólida y duradera con alguien que la valore y la respete. Y hablando de amor, me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre este tema. ¿Creéis que la fama y el éxito pueden afectar negativamente las relaciones? ¿Pensáis que es justo juzgar a una persona basándonos en lo que dicen sus exparejas? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones y generar un debate constructivo y respetuoso. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado las supuestas revelaciones de los ex de Demet Özdemir, intentando armar un retrato más completo y matizado de su personalidad y sus relaciones. Recordad que esto es solo una interpretación basada en la información disponible, y que la verdad completa probablemente sea mucho más compleja y matizada de lo que podemos imaginar. Gracias por quedaros hasta el final y por acompañarme en esta pequeña investigación. Espero que os haya resultado interesante e entretenido, y que os haya brindado una nueva perspectiva sobre la vida amorosa de Demet Özdemir. No olvidéis que podéis dejar vuestros comentarios y opiniones abajo, me encanta interactuar con vosotros y conocer vuestros puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis like, lo compartáis con vuestros amigos y por supuesto, os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Ayudadme a crecer y a seguir creando contenido que os guste. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.